Estamos agradecidos por haber llegado a esta etapa de la ronda de preguntas. La conferencia pasada fue muy enriquecedora y realmente hicimos 2 rondas de preguntas la conferencia pasada y aún así nos quedó corto el tiempo. Y no era un tema que planteaba tantas preguntas como los que hemos tocado ahora. Así que quisiera, primero que nada, advertirles que va a ser muy difícil que podamos responder todas las preguntas. Yo sé que una de las cosas que realmente obtenemos de profundizar en la palabra de Dios es que mientras más profundizamos, más nos damos cuenta de lo insondables que son los juicios y la soberanía de Dios y los pensamientos de Dios. Se abren más preguntas. Ni aun si toda la vida buceáramos hasta el fondo, no llegaríamos nunca ni a la mitad de la profundidad de la palabra. Pero hay gratitud en mi corazón al ver que esto nos ha planteado una real necesidad de profundizar en nuestro estudio de la palabra. Y eso ya para mí es una gran satisfacción, viendo un poco de las preguntas. Yo quisiera entonces ahora presentarles a nuestros expositores que van a estar con nosotros en esta etapa, en esta ronda de preguntas. Ustedes ya los conocen. Va a estar con nosotros el pastor David Barnes, rector de los Centros Teológicos Bautistas. También está con nosotros el pastor Daniel Calle, que es pastor titular de la iglesia de la Capilla de la Roca. Y también está con nosotros el pastor Daniel Caballero, que estuvo con nosotros el año pasado. Él ha estudiado en Londres y damos gracias a Dios porque es una persona que realmente Dios la ha capacitado, le ha dado la capacitación y nos bendice cada vez que viene con la exposición teológica. Y el pastor Jorge López Cano, que es el pastor titular de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana, iglesia que es la que tenemos el privilegio de organizar esta segunda conferencia. Así, con esta presentación ya quisiera ir de frente al tema para poder aprovechar el tiempo. Y yo quisiera, antes de empezar, decirles que después de haber leído todas las preguntas, hay 2 o 3 preguntas que se repiten mucho y que podríamos empezar por ahí, porque vamos a estar con esto absolviendo a varios de los hermanos que tienen estas dudas. Y estas 2 o 3 preguntas son sobre el tema de Juan 3:16, el versículo porque de tal manera amó Dios al mundo, que daba a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda. Es una pregunta que podamos de repente responderla rápidamente. Y también ahí está el tema de la doble predestinación. Hay varios hermanos que han preguntado sobre la doble predestinación. Y también está el tema de el suicidio y la perseverancia de los santos. Hay varios hermanos también que han preguntado sobre este tema. Así que podríamos empezar con estas 3 preguntas. Recuerdo que la vez pasada, cuando hicimos justamente la ronda de preguntas, llegamos a 4 o 5 preguntas en 1 hora. Esperemos que ahora podamos tener una producción un poco mayor. Pero podríamos empezar con estas, y con estas ya vamos a varias de las preguntas que están aquí, las vamos a tener absueltas y respondidas. Así que vamos primero con la pregunta de Juan 3:16. Hay pasajes no solo como este, hay otros pasajes que hablan justamente de esto, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Así que quisiéramos saber cuál de los expositores quisiera responder. Es el pasaje de Juan 3:16 opuesto a la doctrina las doctrinas de la gracia. ¿Quién podría empezar con una pregunta? ¿Quién quisiera responder? Empezamos con David Barnes, ¿sí? ¿Qué voy a decir?
Yo no soy ni enciclopedia ni comentario andante. Entiendo que hay muchos versículos difíciles en la Biblia que permiten diferentes interpretaciones. No quise, al exponer sobre la expiación limitada, entrar a debatir sobre cada uno de varios versículos, incluyendo Juan 3:16, sobre los diferentes posibles significados. Tengo muchos libros en mi biblioteca, tengo muchos comentarios sobre cada libro de la Biblia, y cuando revisas este versículo a veces encuentras de 6 de los mejores comentaristas del mundo, encuentras 6 interpretaciones diferentes. Entonces requiere humildad. No debemos mostrar dogmatismo. Leí un comentario, dijo esto, a ver, lee el otro comentario. Entonces, lo que sí estoy seguro de lo que expuse. Entonces, lo que quiere decir este versículo, creo que no puede estar afirmando una doctrina arminiana. Con la palabra mundo hay que tener cuidado, porque vas a un léxico, vas a encontrar que en el Nuevo Testamento hay 5 o 6 diferentes significados. ¿Y cómo se sabe cuál es el significado? Pues, depende de su contexto. Entonces, cuando dicen, por ejemplo, todo el mundo fue detrás de Jesús o Juan el Bautista, literalmente todo el mundo, los que estaban en el África, los que estaban en Sudamérica, todo el mundo, no. Entonces, hay que tener cuidado de lo que significa el mundo. El mundo, estamos hablando de la tierra, estamos hablando del espacio, todo lo que Dios creó, estamos hablando del mundo caído, de la maldad. Dios amó a la humanidad en general, o a la humanidad caída. ¿Qué quiere decir con mundo? El contexto va a mandar. Y esa es la introducción, lo que va a dar el significado. Yo abordaría la respuesta a esa pregunta desde una perspectiva doble. Creo que para entender la parte de la interpretación bíblica del texto necesitamos hacerlo desde un marco de teología sistemática. Y en la teología sistemática, usualmente cuando hablamos del amor de Dios, hay una cualificación del amor de Dios. Tradicionalmente se distinguen 4 tipos de amor de Dios. Cuando hablamos del amor de Dios, el amor de Dios es supremo por sí mismo. Dios se ama a sí mismo supremamente por sobre todas las cosas. Si Él no se amara a sí mismo supremamente por sobre todas las cosas, sería idolatría. Como Dios se ama a sí mismo supremamente por sobre todas las cosas, Él ama al Hijo, porque el Hijo es como el Padre, y Dios se ama a sí mismo. Entonces el Padre ama al Hijo con un amor eterno. Decir que el Padre me ama a mí más de lo que ama al Hijo es blasfemia. El Padre ama al Hijo supremamente. Entonces ese es el punto primero cuando hablamos del amor de Dios. Luego, aquellos que están unidos a Cristo Jesús, es decir, todos los que son su iglesia, aquellos que están en unión con Cristo, el Padre los ama de una manera especial, porque están en unión a su Hijo, Cristo Jesús. Y este es un segundo tipo del amor de Dios, que es un amor redentor. Y luego hay otro amor general para con toda la humanidad, porque llevan la imagen de Dios. Y porque Dios es amor en sí mismo y Él no puede no amar. Es una contradicción a su propia esencia no hacer lo que Él es en sí mismo. Incluso el acto de justicia es una expresión del amor de Dios. Incluso la disciplina es un acto del amor de Dios. Entonces, en esta tercera categoría hay un amor general de Dios por toda la humanidad como portadores de su imagen, que no es redentor y es diferente del amor que Él tiene por los elegidos que van a estar en Cristo Jesús. Y luego a veces se usa la expresión amor en un cuarto sentido para hablar de la creación en general, ¿no? Del mundo. Dios ama a una vaca o a una planta, pero no de la misma manera que ama a un ser humano, y no de la misma manera que ama a su Hijo Jesucristo.
Entonces, con este trasfondo o marco interpretativo, yo creo que debemos tratar de entender Juan 3:16. Juan 3:16 comienza porque de tal manera, ¿verdad? Y el porque es una cláusula que está definiendo a Juan 3:15. Y si ustedes ven Juan 3:15, está hablando de la misma manera que Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito. Y Juan está citando en Juan 3:14-15 a una historia del Antiguo Testamento, que es Números capítulo 21. Entonces Juan 3:15 es una cita de Números 21. Entonces yo no puedo entender Juan 3:16 sin hacer referencia a Números 21, porque es lo que está citando. Sería una descontextualización increíble tomar Juan 3:16 sin tomar Números 21. ¿Y de qué está hablando Números 21? Como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, y está hablando de cuando fueron, y esa serpiente nuevamente va a Génesis 3:15, cuando habla la promesa de este te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Está hablando de la destrucción de las obras de la serpiente a través de la simiente del Mesías, y esto se ve ejemplificado en Números 21, cuando Moisés levanta la serpiente en el desierto y los israelitas habían sido picados. Ellos tenían que mirar a la serpiente y ellos eran sanados. Y esta imagen física de Números 21 prefiguraba lo que sería el vencimiento final de la serpiente de Génesis 3:15 en la muerte del Mesías. Cuando el Mesías fue levantado en la cruz del Calvario, Él venció las obras de la serpiente. Y ahora cuando yo miro a Cristo en fe, soy salvo. Y como yo lo entiendo, está hablando del sacrificio de Cristo Jesús, que es una muestra del amor de Dios. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz es suficiente para salvar a toda la humanidad. Toda la humanidad puede ser salva. Cristo Jesús es suficiente. Sin embargo, es eficiente solamente para aquellos que cumplen el prerequisito para que se aplique, es decir, fe y arrepentimiento. Pero en ese sentido está hablando del sacrificio de Cristo, que es suficiente para todo el mundo. Es una muestra del amor de Dios. Así como es como entendería Juan 3:16. Voy a tomar el micro porque no quiero contestar la pregunta sobre el suicidio. En Juan 3:16 tiene Biblia, ¿verdad? Creo que esa explicación es absoluta porque el contexto me parece que lo marca. No veo que esté negando ningún problema de lo que se ha predicado, porque creo que el contexto, como dijo Daniel, lo marca muy bien. Verso 14, Juan 3:14, y como Moisés levantó a la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me parece que es claro que el contexto, la persona que ha preguntado, me parece que es claro que el contexto está hablando en un ejemplo que conocía Nicodemo, porque están hablando con Nicodemo, ¿verdad? Conocía a Nicodemo con claridad el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento, en ese episodio, levanta la serpiente, y los que están viendo la serpiente es el pueblo. Bueno, les pregunto, ¿para quién estaban viendo? ¿Qué pueblo estaba pasando ese episodio? El pueblo de Israel, ¿no? El pueblo elegido de Dios. Entonces me parece que el paralelo es claro en el Nuevo Testamento, que no tendría que ser todo, sino por un pueblo elegido. Me parece que el contexto es muy claro y creo que estoy traduciendo, por eso no, creo que es esa. Me parece que es lo más claro, no creo que se contradiga nada de eso. Muy bien, no sé si me permiten añadir una reflexión. De repente, porque todos aquí estamos realmente aprendiendo, ¿no? Somos aprendices. Y hay todo un plan de redención de Dios, porque todo el cosmos quedó alterado por el pecado, y
la alternativa era o Dios desechaba todo el cosmos, ¿no? Porque Satanás y sus huestes se rebelaron, el hombre se rebeló, o desechaba todo el cosmos, o por amor a ese cosmos iniciaba todo un plan de redención. Y Dios prefirió iniciar un plan de redención donde no solamente los hombres redimidos, sino hay una también redención de la creación a través de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz no solamente redime al hombre, sino también redime la creación, que está sujeta a maldición y a vanidad por el pecado. Así que definitivamente el que Dios haya muerto en la cruz también es un acto que refleja el amor de Dios, no solo por los elegidos, sino también por su creación, ¿no? Por su creación, que también es redimida en base a ese acto de redención de Dios en la cruz. Quisiera ir a la otra pregunta, que es sobre el tema del suicidio. Y creo que vamos de menor a mayor, ¿no es cierto? Entonces, podríamos empezar con el que no ha hablado hasta el momento, ¿sí? Con toda voluntad. La pregunta es si es que un creyente puede cometer suicidio y esto violentaría o contradice la perseverancia de los santos. Bueno, es una pregunta muy difícil de contestar. Definitivamente no creo que contradiga la perseverancia de los santos, porque como ya hemos escuchado en el mensaje del pastor Jorge, Dios nos guarda a aquellos que hemos creído en Él, aquellos que somos escogidos. Dios nos llamó y Dios nos guarda y tiene reservada la herencia incorruptible para nosotros en el cielo. Creo que en la tradición histórica reformada, la posición, y tal vez Daniel aquí me puede corregir si estoy equivocado, es que un cristiano no puede cometer suicidio, un cristiano genuino, un cristiano real. Ahora, hay situaciones en la vida que son difíciles, hay pruebas, hay momentos, y todos acá podemos dar testimonio de eso, de gran presión, momentos de debilidad en nuestra vida espiritual, en los que caemos, fallamos, pecamos y en algún caso, tal vez en un momento de depresión, en un momento de gran dolor y de gran frustración, alguien podría simplemente jalar un gatillo y suicidarse. Lo que quiero recalcar es que esto es una excepción. Nosotros no podemos, incluso en ese caso, saber realmente la condición del corazón de esta persona. Dios guarda los suyos, como dije en mi mensaje acerca de la elección. Aquellos que son elegidos por Dios, Dios en el momento preciso los llama mediante la santificación de su espíritu. Es decir, que un cristiano genuino quiere agradar a Dios, quiere vivir para Dios. Hay un fruto espiritual, hay una transformación. El Espíritu Santo lo va moldeando conforme a la imagen de Jesucristo. Y tiene en sí mismo el Espíritu Santo el poder para perseverar, para luchar, para seguir corriendo la carrera. Tiene la palabra de Dios que nos ayuda también y nos transforma a la imagen del Señor Jesucristo. Pero también por otro lado, lo que decía hace un momento de la depresión es algo real. Spurgeon, uno de mis héroes de la fe, él luchaba mucho con la depresión. Y la Biblia, él contaba muchas veces esto, ciertos versículos específicos lo animaban, lo fortalecían. No recuerdo ahorita el nombre, es un compositor de himnos, William Cowper.
él también luchaba con la depresión. Por temporadas muy largas estaba postrado sin hacer nada, hundido en la depresión. Y eso tenemos que reconocer y ser sensibles pastoralmente a que existen estas realidades. Pero si tú me dices si es cristiano o no es cristiano, no se puede saber, no podemos juzgar. Diría que la regla en general es que un cristiano quiere agradar a Dios, quiere vivir para Él, pero hay momentos en la vida difíciles y en un momento de debilidad alguien podría cometerlo. Y aún ese pecado no le haría perder la salvación, porque está seguro en las manos de Dios. Pero es una lucha, ¿no? Es una lucha constante. No sé si Daniel quieres añadir algo. Básicamente estaría de acuerdo con lo que Daniel ha dicho, que en un sentido el suicidio, debemos hacer una distinción entre pecados. En un sentido todo pecado es igualmente ofensivo en contra de Dios, pero no todo pecado es igual en cuanto a las consecuencias que tiene y el grado de magnitud de efecto que tienen en otras personas. En este sentido, no todo pecado es igual. Y hay grados. Y por otro lado, el pecado del suicidio no creo que sea el pecado imperdonable. Es dentro de la categoría de lo que es un homicidio. ¿No? Y entonces, si alguien me pregunta, pero la Biblia también dice que los homicidas no entrarán en el reino de los cielos, ni los fornicarios. En este caso, si un cristiano genuino puede cometer suicidio, la respuesta sería sí. Pero sería un caveat ahí. Si es un cristiano genuino, ¿cometería realmente suicidio? Y yo creo que ahí es el punto de duda. No estoy seguro si es que esa persona que cometió suicidio era realmente cristiano. Y yo creo que no diría que no era necesariamente cristiano, pero tampoco diría que fue cristiano, porque me lleva a dudar realmente si es que lo fue. Y yo creo que en ese caso dependería del Señor, que Él va a hacer lo que es justo, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de la perseverancia de los santos, no quiere decir que vamos a vivir sin pecar y que nunca vamos a pecar, pero hay un punto en el que el Señor nos guarda, y eso no quiere decir que no pequemos. Podemos cometer los peores pecados y vivir y morir en pecado, y en ese caso yo creo que lleva a dudar. A no ser que haya un cristiano, por ejemplo, que sufre una enfermedad mental, ¿no? Un viejito le da Alzheimer y pierde el uso de las facultades mentales y es un problema fisiológico, ¿no? Ya está teniendo como un problema que se vuelve medio lógico, mete a suicidio. En ese caso no está haciendo el uso de sus facultades, ¿no? Ese es otro punto diferente. Entonces yo creo que cada caso es diferente, y como mencionaba Daniel, debemos tener mucha sensibilidad pastoral para hablar con ese tema. Un conocido cercano de nuestra familia cometió suicidio, y cuando conversaba con mi familia sobre este punto, yo les decía, me decían, pero él hizo una oración hace 10 años y iba de vez en cuando a la iglesia. Y yo le digo, en realidad no hay evidencia. El hecho que una persona haya hecho una oración no significa absolutamente nada, ¿no? Nada, realmente. Cualquiera puede hacer una oración y persignarse, pero es el punto en el fruto de la vida, ¿no? Y en este caso, si es que hubiera sido una persona que estaba perseverando, yo creo que sería diferente, pero aún así sería cuidadoso de las personas que están sufriendo por la pérdida de esta persona. Sí, solamente una cosa más para añadir, y creo que es un hecho muy serio, muy solemne de considerar, es que aquellos en la Biblia que se mencionan que se suicidaron estaban fuera de la voluntad de Dios totalmente. Judas Iscariote y Saúl en el Antiguo Testamento. En el caso de Judas, obviamente sabemos, Pedro dijo claramente que él fue a su lugar, es decir, el infierno, él está condenado. En el caso de Saúl, muchos piensan, ¿era creyente, no era creyente? Bueno,
en el mejor de los casos hay esa duda, pero de todas maneras yo creo que este punto clave que mencionaba Daniel en cuanto al fruto de la vida, y hay personas que luchan, como decía hace un momento, con la depresión, y eso es una evidencia de que tienen el Espíritu Santo, que quieren vencer, quieren agradar a Dios, quieren vivir en santidad, pero por un momento de debilidad es difícil, y tenemos que ser sensibles y no juzgar. Si hay una persona que hizo una oración, iba a la iglesia, dio su Biblia, pero no había un fruto verdadero, no tenemos por qué pensar, y se suicida luego, que era un cristiano genuino, por el fruto de su vida, no por el acto de suicidio, sino por el fruto de su vida. Y la última pregunta, ¿alguien más quiere decir? Solo rápidamente, si hay que ser muy pastoral en este tema. Yo soy un poquito más abierto a pensar que sí, un verdadero cristiano podría cometer suicidio. Estamos en un mundo tóxico, estamos en un mundo de estrés, estamos en un mundo que conduce a muchísimos hoy en día a la depresión por largo rato a veces. Y como se ha mencionado, es en un momento de locura puedes tomar un paso, simplemente subes un puente, te tiras, jalas el gatillo, tomas algo que te mata. Se han hecho estudios de personas que han sobrevivido a suicidio. La estadística que vi es que 90% de personas que sobrevivieron están agradecidos que no murieron. O sea, fue un momento simplemente de locura. Cuando estaban fuera de sí. Creo que estoy de acuerdo que no es el pecado perdonable. Yo personalmente, como veo este asunto, que no soy experto en el tema, no lo pondría en la misma categoría de homicidio. Escuché o leí, me parece, de William Cowper, que estuvo en depresión por años, en la misma iglesia de John Newton, su pastor, que hubo 1 o 2 intentos de suicidio de parte de él por la depresión. Y conozco casos en mi iglesia en Inglaterra de una persona que un miembro de la iglesia, su esposa, se suicidó. Hay que ser muy pastoral, no ser muy duro, decir, no era creyente, cuando toda una vida ha mostrado, no conocemos el corazón de nadie, de los que se suicidan y los que no se suicidan, pero si hay una evidencia de una persona que amaba al Señor, pero tenía unas batallas internas, mentales, psicológicos, que la atormentaban, puedo creer que alguien podría tomar una decisión que a veces Dios lo salva de esto. Es un tema muy difícil y sé que es muy controversial. Si entiendo bien, John MacArthur cree la misma posición básicamente que yo, Miguel Núñez y otros, y algunos simplemente atacan. Él es homicida, homicidas no va a entrar, él mató a alguien, fue él mismo, por lo tanto no es creyente. Yo creo que el asunto es más complejo, hay que tener más amor por las personas que están sufriendo la pérdida tan grande. Al final no conocemos los corazones, pero no podría decir, se suicidó, ya, no era creyente. Creo que es más difícil esto. Muy bien, la tercera de estas preguntas que se repiten. Sí, también vas vamos a la siguiente pregunta. Es la pregunta sobre la doble predestinación. Creo que Daniel Caballero se está ofreciendo a responder voluntariamente. ¿Cuál es la pregunta exacta sobre la doble predestinación? Si es
bíblica la doble predestinación, si está de acuerdo con las doctrinas de la gracia, la doble predestinación. Sí. Yo creo que cuando hablamos de la doble predestinación, todo el mundo cree en la doble predestinación, hasta los arminianos, ¿no? Tanto arminianos como calvinistas creen en una doble predestinación. Pero hay una... Voy a explicar, pero hay lo que es la doble predestinación varía entre las posturas arminiana, calvinista e hipercalvinista en el modo de la libertad y contingencia del hombre para llevar a cabo los propósitos finales de Dios. En este caso, la doble predestinación, como se entiende normalmente, popularmente, es que Dios predestina a algunos para salvación y que Dios predestina a otros para condenación. Pero la manera como se entiende o se malentiende es que Dios activamente trabaja en guiar a algunos para salvación y que Dios activamente trabaja en guiar a otros para condenación. Y esta noción que alguna gente tiene, que Dios fuerza la voluntad de una persona para hacerle salvo y fuerza la voluntad activamente para que otra persona se condene, es errado, ¿no? En este caso, los arminianos también creen en una predestinación y un esquema que sería similar al de la doble predestinación, pero es una predestinación por conocimiento divino, ¿no? Y en este caso, dentro de las doctrinas de la gracia, hablamos o se dice lo que es una predestinación activa-pasiva, que Dios activamente trabaja en la vida de aquellos que Él ha elegido para heredar vida, para llevarlos en sus caminos. Sin embargo, en los que no son elegidos, en los que no van a ser creyentes, Dios los deja a sus propios designios. Y es en ese sentido en el que yo creo que es absolutamente correcta la doble predestinación. Y hay un punto más, que cuando usted habla de la predestinación, usualmente a veces en el hebreo se usa el término aborrecer. Y si usted compara, por ejemplo, cuando dice que Jacob amó a Raquel y aborreció a su otra esposa, a Lea, ¿no? Si usted lee en diferentes versiones, va a decir a veces dice aborrecer y a veces dice menospreciar. Y yo creo que la traducción ahí depende del contexto, porque la palabra es la misma. Y menospreciar significa ignorar, en este caso. Menospreciar, ignorar, no tomar en cuenta. Y yo creo que ese es en el sentido del aspecto redentor de Dios, que Dios activamente trabaja en una gracia preveniente desde el momento en el que la persona nace, los que van a ser creyentes. Dios va trabajando para activamente llevarlos a sus caminos. Mientras que en aquellos que no son creyentes puede haber una manera de gracia de Dios, pero Dios no obra, los menosprecia, no obra de la misma manera que en aquellos que van a ser creyentes. Y este es en un sentido que se entiende la doble predestinación de esa manera. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Solamente para decir, algunos cuando hablan de doble predestinación siempre quieren hablar de que es activo, y cuando dicen que Dios deja de lado a un grupo, a los no elegidos, ese ya no es doble predestinación, pero realmente lo es. Entonces a veces no entender la terminología, si Dios ha decidido endurecer el corazón de Faraón, que él mismo endureció, entonces hay una doble predestinación. Los que no son elegidos tienen un destino que Dios ha elegido para ellos, aunque no ha sido activo en alejarlos de Él. No hay manera realmente de escapar de esto de la doble predestinación. Hay enseñanzas duras, pero toda la teología que enseña la Biblia nos lleva a esto. Y si tenemos problema con eso, está bien. El problema es nuestro. Es lo que enseña Romanos 9. ¿Acaso Dios
no puede preparar vasos para honra y hay vasos preparados, impasibles, para deshonra. Y Dios, que es el alfarero, no tiene derecho. Y por si acaso Dios es amor, gracia, infinitamente sabio, bueno. Si yo tengo un problema con esta doctrina, el problema es conmigo y mi comprensión. Yo confío en Dios, Él sabe lo que está haciendo y doy gracias que me escogió. Y por si acaso, los que no son predestinados a la eternidad con Él, activamente han rechazado a Dios. Y Dios se les ha dado lo que han pedido. Amén. ¿Alguien más quiere añadir algo? No, solamente que eso tiene que ver con la elección, que es lo que yo estuve enseñando, y simplemente recalcar que eso no es injusticia de parte de Dios, es simplemente dejarlos en su condición, pasarlos por alto, como decía Daniel, menospreciarlos, escoger por su gracia soberana algunos para su salvación. Eso es la gracia infinita de Dios. El resto va a merecer la justicia de Dios. Lo que merece es la justa condenación por sus pecados. ¿Sí? Entonces, sí, pero hay que entender lo que decía Daniel, porque si nosotros estuviéramos diciendo que activamente Dios obra, escoge a los incrédulos para que se condenen y obra activamente en ellos para su perdición y hacer segura su condenación, estaríamos diciendo que Dios también es el autor del mal, y eso no puede ser. Entonces Él es un Dios lleno de gracia que elige a los suyos y a los demás los deja en sus pecados, y ellos justamente se condenarán. Y esto me lleva a una pregunta que justamente está relacionada. Preguntaron cuál fue el propósito por el cual Dios entonces creó a los que están destinados a condenación. ¿Por qué no mejor solo creó a los hombres destinados a salvación y a los demás ni siquiera los crea? ¿Por qué los creó entonces? Bueno, vamos a empezar solamente, como dije en el mensaje, que no se trata de nosotros, sino de Dios. Él debe recibir toda la honra y toda la gloria, y así va a ser en aquellos que se salvan y en aquellos que se pierden también. Entonces el propósito del plan de Dios en la salvación y en la condenación de los seres humanos es su propia gloria, y Él lo va a recibir al final. Será engrandecido su nombre por su gracia mostrada en aquellos que Él escogió antes de la fundación del mundo, y será engrandecido su nombre al exaltar su justicia en la condenación de aquellos que no creyeron en Él. Completamente de acuerdo con lo que Daniel dice. Solamente para complementar en algo, si comienzo con una presuposición errada, mi conclusión va a ser errada, porque sinceramente mi conclusión se deriva de mis presuposiciones. Y en este caso, al analizar una pregunta, siempre debo tratar de ver cuáles son las presuposiciones que dieron como consecuencia a la pregunta que se está evidenciando. Es como preguntarte, ¿ya dejaste de golpear a tu esposa? Responde sí o no. Y cualquiera que sea la respuesta, ya sea que sea sí o no, es automáticamente una contradicción. Se contradice a sí misma, es un oxímoron, ¿no? Y en este caso la respuesta a esa pregunta parte de una presuposición errada, que en este caso Dios crea el mal, ¿no? Es como decir, ¿por qué Dios creó a Satanás? Si Satanás iba a hacer eso, ¿no? O puede Pinocho decir, si Pinocho dice, mi nariz me está creciendo ahora, ¿es eso verdadero o falso? En cualquiera de las dos es una contradicción, porque si es verdadero tiene que ser falso, si es falso tiene que ser verdadero, porque solamente le crece la nariz cuando está mintiendo. Es una contradicción en sí misma, ¿no? Porque Dios, para comenzar, no creó a Satanás. De la misma manera que Dios no me creó a mí directamente. Fueron mis padres cuando tuvieron relaciones sexuales. Y hay un punto que Dios creó a Adán y Eva, y no los creó caídos. Y eso es lo que hablamos, y Juan Calvino
no solamente Juan Calvino, pero Tomás de Aquino, todos toman una distinción entre causas primarias y causas secundarias. Entonces, yo soy en un sentido una creación de Dios, absolutamente sí, pero debido a una causa secundaria. No es que Dios me creó de la nada. Dios crea a Adán y Eva de esa manera. Esa es la causa primaria, y a través de ellos crea a toda la humanidad que están en Adán. Entonces debemos ser cuidadosos, porque para con la representación legal de Dios estamos o en Adán o en Cristo. Y ese es un punto que debemos notar en el punto de la creación. Dios no creó seres humanos caídos. Eso es herejía. Dios no creó un ser humano caído para condenación. Dios creó a Adán. Ese es un punto. Y luego yo mismo, por mi propia elección, elijo darle la espalda a Dios. El tercer punto es que si Dios quiere hacerlo, ¿qué tiene? O sea, si Él quisiera hacerlo, no hay absolutamente nada errado con eso, porque el propósito final es la gloria de Dios. Y en cuarto punto yo respondería que cuando hablamos de la predestinación y la elección, el hecho de que sea incondicional no quiere decir que sea sin sentido. Dios elige a algunos para salvación, no por lo que ellos sean, pero no sin sentido, sino porque es la mejor razón para el bienestar de su iglesia, el avance de su evangelio y sobre todo su propia gloria. Hay una razón detrás de esto, pero esta razón es oculta y no es debido a mi mérito, pero no es una razón aleatoria sin ningún tipo de sentido. Dios no está diciendo de ti marido de Domingüero, tú sí, tú no. Y eso es algo que debemos tener en cuenta cuando analicemos ese tema. En Apocalipsis 19, si tienen sus Biblias ahí, en Apocalipsis 19, el verso 1, hay una alabanza en el cielo. Dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra, gloria, poder son del Señor Dios nuestro. Verso 2, ¿lo tienen ahí? Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues has juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. A veces nosotros no nos acordamos que el propósito general es la gloria de Dios, y que Él recibe gloria, honra por los suyos, por los que ha salvado, por la salvación, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios por tu salvación. Pero también los que son juzgados, los que son llevados a condenación, Dios recibe gloria por sus justos juicios. Por uno o por otro, al Señor sea toda la gloria. Él es el Señor soberano, potente. Predicamos un Dios soberano que recibe gloria y honra y exaltación para los que llegan a la salvación y para los que no. Sí, solo una cosita, un ejemplo específico de eso es el faraón. ¿Por qué Dios creó al faraón? Él se lo dice claramente, le dice: te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, es decir, que su nombre sea glorificado. Esa es una verdadera vida con propósito. La del faraón tenía un propósito bien claro: glorificar el nombre de Dios, aunque él se condenó. Y así es, ¿no? En el caso de los creyentes, de los escogidos para la alabanza de gloria de su gracia, en el caso de los que se condenan, para la gloria de su justicia. Estoy de acuerdo. Solo agregaría que si Dios hubiera querido, hubiera salvado a todos y Dios hubiera recibido toda la gloria. Pero parece que al salvar a algunos, muchos, y no a todos, en el caso de los ángeles también, algunos cayeron y ellos no tienen salvación. Algunos no cayeron y estarán con Él por toda la eternidad. Cuando Dios permite ese contraste entre los ángeles electos que no caerán y los que cayeron y por quienes no hay salvación, y entre la humanidad que cae
para quienes no hay salvación porque no son los elegidos y los que sí son elegidos. Yo creo que Dios lo diseñó así para mostrar lo maravilloso de la salvación en Cristo. Y al permitir que algunos sean pecadores no redimidos, Dios recibe mayor gloria a través de esto. Dios siempre busca la manera de tener mayor gloria. Y nosotros recién estamos hablando de las maravillas de la salvación. Creo que no lo hablaríamos si no viéramos el contraste con los que se pierden. Solo para añadir, en ese mismo pasaje de Romanos dice la pregunta que es retórica, ¿no? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos destinados para él, ¿no? Quería mostrar su ira y hacer notorio su poder, y lo que hizo fue soportar con mucha paciencia a hombres que abiertamente decidían rebelarse contra él y abusar de su bondad cada día. Hay otra pregunta aquí. Vamos a ver si la podemos, todavía tenemos tiempo. Si Jesús murió específica y particularmente por su esposa, o sea, la iglesia, ¿deberíamos predicar el Evangelio ofreciendo un amor general y explicar el particular? Cuando predicamos el Evangelio, estoy acá pensando en el que pregunta, piensa en el evangelismo. Predicar el Evangelio ofreciendo un amor general y explicar el particular, o sea, que ama de manera especial a algunos. Yo no entraría en ese punto si estoy predicando el Evangelio. Sinceramente, yo predicaría el Evangelio y como un arminiano invitaría al arrepentimiento y la fe y demandaría que Cristo comanda que se arrepientan y tengan fe para que reciban el don de la salvación. Yo creo que no entraría en el debate sobre los grados del amor de Dios, etc., pero comandaría a la gente que se arrepintiera, ¿no? Un debate muy conocido a comienzos del siglo XVIII en el presbiterio de Escocia, que se llama la médula de la teología, y justamente consistía en la manera como uno debía predicar el Evangelio. Y la pregunta que se hacía en la médula de la teología era: ¿debe un hombre abandonar, al momento de predicar el Evangelio, debo decirle a los pecadores que tienen que abandonar su pecado para venir a Cristo? Y esa fue una de las controversias más grandes del siglo XVIII. Y la respuesta a esa pregunta marca blanco y negro el entendimiento del Evangelio. Debo decirle a los pecadores que tienen que abandonar su pecado para venir a Cristo. Y yo creo que la respuesta es absolutamente no. Ven a Cristo, ven a Cristo. Y es una de las consecuencias de venir a Cristo, el abandonar tu pecado. El arrepentimiento es una consecuencia de la fe. La fe es la que origina ese punto. Y yo menciono esto porque a veces, particularmente entre aquellos que se identifican con las doctrinas de la gracia, predican un evangelio que tiende al legalismo al momento de la predicación del evangelio y la libre oferta de ven a mí y sígueme. Pero yo no entraría al debate de los múltiples amores de Dios y la doble predestinación en el momento de predicar el evangelio. Bueno, Spurgeon sí lo haría. Él tiene un mensaje en cuanto a la redención particular, que es uno de sus mensajes más evangelísticos, y él mismo lo dice, esa era su posición. Él predicaba toda la doctrina para evangelizar a los perdidos. Pero como dije también en el mensaje que prediqué, esto lo dice Bruce Demarest en su libro acerca de la cruz y la salvación. Él dice que esta doctrina de la elección es para dar consuelo, ánimo, fortaleza a los escogidos.
a los que son de Dios ya. No es tanto para condenar a los pecadores o para atraer a los pecadores hacia Cristo. A ellos, como dice Daniel, se les predica el Evangelio, tal como está en las Escrituras, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y que todo aquel que cree en Él es salvo. Y eso se ofrece libremente a todos, el llamado general de Dios por medio de la predicación de su Evangelio. Pero para nosotros, hijos de Dios, creyentes, es una doctrina de mucho ánimo, mucho consuelo, saber que en realidad, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había escogido y nos llamó en el momento preciso y nos justificó y nos santificó y nos glorificó. Y qué gran consuelo que eso nos da, saber que la salvación no depende de nuestros méritos, de nuestras obras o de nuestro esfuerzo, sino de la gracia soberana de Dios. En Lucas capítulo 9, verso 23, es un texto que siempre me llamó la atención. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Creo que el llamado siempre de Jesús era contundente al negarse. Creo que el llamado en la Biblia es a poder ser claros en el Evangelio, que necesitan arrepentirse. Creo que el apóstol Pablo lo hacía, Pedro lo hacía cuando predica en Cornelio, en Hechos 10, a Cornelio, a los gentiles. Él es el Señor, el juez de este mundo. Creo que la predicación no solamente debe ser apasionada porque la cree, sino que debe ser clara en la condición humana. Por supuesto que con el amor que mis hermanos y consiervos están enseñando, por supuesto, ¿no? Son bien amorosos, pero tiene que ser contundente, me parece. Más bien creo, seguro no sé si estamos de acuerdo, pero creo que más bien el exponer el Evangelio de manera, digamos, superficial, yo no creo que estemos, en la forma que yo lo veo, no creo que estemos exaltando una soberanía de Dios. Más bien creo que podemos estar, en muchos casos pasa, que podemos estar ocultando la verdad de la condición humana. Creo que debemos ser contundentes en el señorío de Cristo. Debemos ser contundentes con todo el amor, por supuesto, porque necesitamos predicar, creo que como arminianos, siendo calvinistas en realidad. Creo que debemos hacer un llamado contundente al Evangelio. Por supuesto que los que van a responder son los elegidos, ¿no? Los que van a responder, pero lastimosamente no veo camisetas con para yo saber a quién predicarle, ¿no? Elegidos, ¿no? Entonces creo que debemos predicar el Evangelio contundentemente. No debemos buscar ningún tipo de resultado humano. Creo que debemos buscar un resultado espiritual, contundente, como lo han explicado también. Pero sí, creo que debemos ser contundentes al Evangelio. Lo digo como me encanta el evangelismo y por supuesto que es la oración que la gente llegue a Cristo, ¿no? Dicho sea de paso, nosotros no predicamos pensando, bueno, voy a predicar ojalá a los predestinados. Nosotros predicamos a toda criatura. Es un mandato de Dios. Y creo que con toda pasión, como si fuera la última vez, y claros en el Evangelio, no torciendo algo, ni siendo leve. Creo que debemos ser contundentes. Esa es mi apreciación de lo que dice Jesús. Vamos a... Solo rápidamente. Sí. Creo que sigo a Spurgeon. Pregó un mensaje, pero no pregó tantos mensajes sobre diferentes clases, niveles de amor de Cristo para con su iglesia, para con el mundo. Yo predicaría el texto que tengo delante. Si Romanos 9 hace distinción,
si Efesios 5 hace distinción, hago distinción en mi mensaje es evangelístico, porque todo mensaje tiene que contener el evangelio. Tiene que encajar con mi doctrina, tiene que encajar con el resto de la Biblia, pero no voy a hacer distinción en un texto donde no lo hace. Si el texto habla del amor de Dios para con todos, ese es mi mensaje. Si el texto habla del amor especial que Cristo tiene para con su novia, ese es mi mensaje. Lo voy a predicar. Amén. Amén. Sí, vamos a detenerlo ahí, hermanos, porque nos hemos extendido un poco de la hora y sé que alguno de los expositores tiene compromisos ya en estos momentos, así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Definitivamente vamos a poder agradecer por esto. Vamos a orar, hermanos. Y por supuesto están abiertas las puertas de las oficinas pastorales porque queremos resolver todas las preguntas. Hay muchas preguntas y qué bueno, porque eso significa que hay interés y eso es bueno. Vamos a orar. Señor mi Dios, queremos agradecerte en esta tarde ya, Padre. En realidad, Señor, nuestro mayor anhelo es conocerte. Cuando conocemos tu obra, te conocemos más a ti, el autor de la obra de la salvación. Cristo, Señor, ha sido glorificado en este día y el día de ayer. Porque definitivamente al escudriñar tu palabra y al profundizar, es exaltada la soberanía, la gloria tuya, Padre. Y ese es el anhelo mayor nuestro. En conocerte y entenderte está nuestra mayor gloria, nuestro mayor deleite y está nuestra vida. Y queremos también mostrar que, aunque en algunos detalles podemos tener desacuerdos, estamos unidos en Cristo. Y también, Señor, tener la claridad de que lo que no te glorifica y que lo que hemos aprendido hoy, que no es sana doctrina, también, Señor, como dice tu palabra, corregir con gracia, con amabilidad, por si tú les concedas el arrepentirse. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por estos siervos tuyos que has utilizado durante estos 2 días. Y ayúdanos a que esto se extienda y que podamos seguir difundiendo, Señor, la predicación de tu palabra expositivamente. Gracias por cada uno de los asistentes y queremos terminar este tiempo, Señor, alabándote por el privilegio que nos has dado estos 2 días. Gracias, Señor, por los materiales que van a estar en la internet. Gracias porque vamos a poder repasarlos. Gracias, Señor, tú sigues haciendo la obra.